Queridos hermanos y amigos presentes, vamos a iniciar cantando unos 12, 3 himnos. La letra va a aparecer aquí en la pizarra, en la pantalla. Vamos a comenzar con el 439. O quien pudiera andar con Dios. Oh, quien pudiera andar con Dios, su dulce paz gozar. El mover de nuevo el sol de santidad y amor. Oh, tiempo aquel en que oí la dulce voz de Dios, fiel a ser poder, amor, oyó mi corazón. Contrito me acerco a ti, pidiendo tu merced. Perdona el pecado vil con fe y con tristeza. Vamos a cantar el 440. Quiero, Jesús, contigo andar. Quiero, Jesús, contigo andar, en tu servicio trabajar. Dime el secreto del saber, llevar mis cargas con placer. Haz que mi lengua sepa hablar solo el lenguaje del amor, y al extraviar no pueda guiar hasta el redil de mi pastor. Tenme a tu lado, enséñame a ser paciente y noble y fiel. En tus pisadas pueda andar, y Alá a ti no consolar. Dame del cielo aquella fe que en la tormenta ve la luz. Volve mi alma a tu bondad y viva siempre con tu paz. Y como último cantaremos el 441. Jesús, te necesito.
Buenas noches. Qué bueno que están esta noche para esta reunión. Sé que ha sido una mañana bien ocupada, ¿no es cierto? Tuvimos una actividad social muy interesante, tuvimos un día que nos benefició bastante para tener este festival y creo que fue de gran bendición, y ahora tenemos la oportunidad de terminar el día con una reflexión espiritual que pueda darnos paz, tranquilidad, pueda hacernos descansar en paz. Quisiera invitarles para que, así como estamos, podamos tener una oración para dar inicio a esta reunión. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, en esta hora queremos rogar tu bendición. Bendice a tu iglesia, bendice al pastor Alcobes, a tu siervo que has elegido en esta hora para compartir este mensaje con nosotros, y Señor, que tu palabra pueda traernos consuelo, ánimo y bendiciones en esta hora. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera compartir este canto con ustedes. Es un título bastante que nos apela mucho. El canto se titula A la imagen de Dios. Es el canto: a la imagen de Dios nos creó el Señor, con el fin divinal de su gloria mostrar. A la imagen de Dios nos creó el Señor, con el fin divinal de su gloria mostrar, mas por sendas del mal escogimos andar, despreciando el amor del divino Señor. Desde la eternidad nos dio Jesús, su vida ofreció, murió en la cruz. Jesucristo escogió a este mundo venir, con poder nos transformó a la imagen de Dios. Ahora creo en Jesús, mi bendito Señor, que la culpa del mal con su sangre quitó. Con amor serviré a Jesús nuestro Rey. Oh, qué gran Salvador, a su nombre el honor. Nunca comprenderé su gran amor, de carne se vistió, por mí sufrió. Oh, qué gran bendición ofreció mi Señor, con poder nos transformó a la imagen de Dios. 1 Corintios 15, 1 al 4. 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 1 Corintios 15, 1 al
Pastor, Dios lo bendiga esta noche, Dios lo utilice, que seamos oidores atentos y que la palabra de Dios pueda hacernos reflexionar en esta hora. Muy buenas noches, precioso hermano. Si fuéramos a hablar en el argot adventista, pues le diríamos feliz lunes. ¿Cierto o falso? Ok, estamos bien. Quisiéramos en esta noche, pues, gozarnos en la palabra de nuestro Dios. Fíjense bien que habíamos dicho que esta noche vamos a hablar por qué hay sufrimiento en este mundo. Si la obra maravillosa que se hizo en la persona de Jesús nos trae tantos beneficios. Decíamos ayer que Jesús, como el maravilloso Salvador, a lo menos quiere darnos 3 cosas en nuestra existencia en este mundo: paz, descanso, perdón, vida eterna. Y en esta noche pues vamos a ver básicamente por qué tenemos el problema del sufrimiento. Cuando usted lee la palabra del Señor se da cuenta que Dios nos creó a nosotros para que fuésemos felices. 1, para que estuviésemos siempre gozosos, como dice Pablo a los tesalonicenses. 3, para que viviéramos en vida eterna, sin el proceso de envejecimiento y mucho menos las enfermedades. De hecho, el propósito supremo de Dios era llenar con seres humanos el vacío que dejó la rebelión de Lucifer en el cielo. Pero lamentablemente eso no se dio. Y aunque estaban todas las condiciones preparadas, porque la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen, lo creó hombre y mujer. Y cuando Dios contempló ese 6º día, todo lo que había hecho, incluyendo al ser humano, dice la Biblia que todo lo que había hecho en este planeta vio que era bueno, pero en gran manera, dice la Biblia. Dios reorganizó un planeta precioso. Y de hecho, antes del diluvio este planeta tenía la misma temperatura desde los polos hasta el trópico. No habían los climas extremos que tenemos. Calor extremo, frío extremo. Mantenía un clima maravilloso, hermoso, agradable. Y el plan de Dios era muy simple. Génesis 1:28. Dijo Dios a esa raza humana: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y gobernadla. Pero lamentablemente ese propósito de Dios fue alterado. Se introdujo, por así decirlo, un paréntesis en el propósito de Dios. Dios no se ha quitado de su propósito. Él mantiene su propósito. Pero ese paréntesis le ha costado mucho al cielo y a la raza humana. La Biblia dice: he hallado esto, dice el sabio Salomón, después de tantos procesos de observaciones y de llegar a conclusiones. Salomón llegó a la siguiente conclusión: que Dios hizo al hombre recto, pero el hombre, se complicó con muchos artificios. Eclesiastés 3:27. Y ahora la Biblia describe cuál es la situación nuestra de los seres humanos después del problema del pecado. La Biblia dice que el hombre nacido de mujer, corto de días, harto de sinsabores, huye como la sombra y no permanece. ¿Usted ha visto una sombra huyendo? Por lo menos en el sur de Puerto Rico eso se ve mucho.
Hay un día soleado de esos que se dan allí, pero sabroso, especialmente de enero a mayo. Y de momento, eso se ve en el sur, viene una nube arrastrada por el viento. Y usted siente que le llegó esa sombra, pero en fracciones de segundos ya esa sombra ha pasado de usted. Y usted la ve caminando, huyendo. De ahí es que el autor bíblico toma la imagen y dice que los días de nosotros es como la sombra que huye, no permanecemos. De hecho, la Biblia dice más, dice que los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estar quietos y sus aguas arrojan cieno y lodo. A Isaías se le mostró no solamente la condición de la tierra en sus tiempos, sino cómo estaría en nuestros tiempos. Y él lo escribió en el capítulo 24, versículos 5 y 6, la tierra se contaminó bajo sus habitantes, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque traspasaron las leyes. El ser humano no respeta las leyes de la naturaleza. La conoce, pero no la respeta. 2, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto eterno. Por eso la maldición consumió la tierra y disminuyeron los hombres. Y nos quedamos sorprendidos cómo aquellas primeras generaciones antes del diluvio duraban 400, 500, 600, 700. Matusalén estuvo vivo prácticamente hasta el día del diluvio. Y hoy en día, de hecho, ya cuando uno pasa la curva de los 50, es como si usted resbalara en una cáscara de dinero cuando otra persona está comiendo el seguro social. Y ahí le empiezan a poner cosas que usted no pensaba ni que existían. La semana pasada tuvimos un día violento de trabajo en el pueblo de Peñuela, en el barrio Santo Domingo. Estamos construyendo un templo para gloria del Señor. Era el día de amarrar los bloques, le decimos allá, llenar las columnas. De todas las columnas, habían 14 de pies, 3 pies de ancho, 9 de alto, con 8 varillas de 5 costados. Y ese fue el día que menos gente fue a trabajar. Me encontraba yo con mi hijo y un hermano de la iglesia. 3. Pero existen las bombas hidráulicas para llenar. Pero de mediodía abajo, después que almorzamos, estamos llenando las columnas de la entrada. Y ahí ha pasado algo que inquina de constructores, yo lo he visto eso. Y los que son de Puerto Rico van a entender. Se ha abierto una misa de 2x6, un 2x6 con la misma mitad. Eso no pasa. Yo he visto que se despegan las planchas, pero abrirse jamás. Oiga, y eran ya las 4 de la tarde, ya no dábamos más. Y el muchacho de la bomba me dijo, bueno, y el del cemento, si ustedes arreglan el molde, nosotros esperamos. Hubo que descimbrar todo eso, volverlo a hacer, volver a poner tie, volver a trancar eso bien. Finalmente terminamos casi a las 8 de la noche, a esa hora para viajar para Aguas Buenas. Y por la noche yo estaba tan cansado que me dio por primera vez en mi vida pegar un carro. Llegó el envejecimiento a mi vida. Jamás me había dado eso. Fue casi media hora buscando mi remedio, caminaba, brincaba y eso no había forma. Y no hay duda, ya entendí que estoy en la curva del más allá. Esa es la situación nuestra. Y a medida que nos acercamos a la venida de Jesús, más se enferma la raza humana. Y cuando la medicina ha conquistado muchas enfermedades, nuevas enfermedades surgen. Inclusive enfermedades que se supone que ya no deben existir, ahora están existiendo y con más fuerza.
¿Qué es el pecado entonces? En 1 de Juan capítulo 3 versículo 4 la Biblia dice que el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. Y el pecado tiene un autor. Quisiera leer para ustedes. ¿Quién es el autor del pecado? Yo soy un ciego raro para poder leer porque está en la ley. Así que no, ténganle paciencia. De aquí yo no veo su rostro porque yo lo veo distorsionado. Pero para poder ver de cerca la puedo tener. Eso se llama religiosidad. Note cómo el profeta Ezequías nos presenta a través de una profecía para el rey de Dios. ¿Dónde se originó el pecado? ¿En quién se originó? Dice la Biblia, en el huerto de Dios estuviste. Hablando de un personaje. Ahora noten cómo se vestía el personaje. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, de topacio, de jaspe, de crisólito, de belirio, de onice, de zafiro, de carbuncle, de esmeralda y oro. Los primores de los tamboríes y flauta estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Este ser fue creado ¿con qué? Con música. Era una fiesta cuando Jesucristo decidió crear a este ser. Como este ser se vestía, era único. Unos privilegios increíbles Dios le había concedido. Dice la Biblia, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseaba. Perfecto era en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti ¿qué? Maldad. La Biblia está describiendo cómo fue creado Lucifer. Después del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, era el cuarto poder en el cielo. A sus órdenes toda la hueste de ángeles celestiales se movían y obedecían. Pero era un ser creado. Y no me pregunten cómo, porque yo no lo sé y no ha sido revelado. Esas son una de las preguntas que yo quiero hacer allá cuando llegue. Por eso es que quiero ir al cielo, porque me gusta hacer preguntas. No se sabe cómo. Sí se sabe, pero no ha sido revelado. De momento, este ser perfecto, creado en completa y total libertad, empezaron unos deseos a surgir en su mente. Y él razonaba. Y posteriormente lo hizo público. ¿Cómo es posible que al otro ser que había allí, esplendoroso, maravilloso, extraordinario, que se le conocía como qué? ¿Con qué nombre? Como Miguel. ¿Cómo es posible que a Miguel hay que adorarlo y a mí no? ¿Qué tiene Miguel que yo no tengo? ¿Cómo es posible si yo soy una criatura superior? ¿Por qué yo tengo que estar regulado por un sistema de leyes? De hecho, llegó a la conclusión de que no había libertad para ellos. Que aunque se le habían enseñado que fueron creados con libre albedrío, eran esclavos de las mismas leyes que los regulaban. Por lo tanto, eso no es libertad. ¿Por qué a Miguel hay que adorarle y a mí no? Y esas preguntas comenzaron
a obrar en los pensamientos de ese ser extraordinario. Hasta que finalmente comenzó a compartirlo con los ángeles. Y se empezó a poner en tela de juicio el carácter de Dios, su ley. De hecho, llegaron a la conclusión de que le servían a un tirano. No habían expresiones, según ellos, de cariño, de amor a sus criaturas. El cielo hizo varias reuniones en el cielo. Dios el Padre convocó concilios. Y en esos concilios se ratificó el hecho de que a Miguel había que adorarlo porque es Dios. Nunca fue creado, siempre ha existido. De hecho, el Padre fue enfático en aclararle que gracias a Él es que ellos existen, porque todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Miguel es Cristo Jesús, ¿sabe? Con ese nombre era que se le conocía. Y de la misma manera que si tengamos el privilegio de ver a Jesús en el cielo, lo vamos a ver que, ¡wow! Dios, pero si es un humano. En aquel entonces era como un ángel. Y la rebelión surgió. Y aunque ocurrieron varios concilios y aparentemente el cielo se había reconciliado, él siguió con sus ideas y las sembró. Creó serias y poderosas dudas en cuanto a Dios. Tan es así que la Biblia dijo que llegó el momento que el cielo estaba dividido en dos bandos. 2/3 partes con serias dudas quedaron de parte de Miguel. Y 1/3 parte de parte de Lucero o Satanás. Apocalipsis 14 dice que hubo una gran batalla en el cielo. Muchos teólogos dicen que fue una batalla de argumentos. Yo les respeto eso, pero cuando usted lee el texto bíblico, aquella gente aparentemente se fueron a los cocotazos. Una expresión puertorriqueña. Se dieron duro. Claro, no creo que haya sido tampoco un conflicto cuerpo a cuerpo, porque son gentes superiores. Yo estoy loco por ver ese video de la gran batalla que hubo en el cielo. Quiero estar en el cielo, que mucho quiero aprender. Y dice la Biblia, y fue lanzado fuera, Apocalipsis 12, 7 al 9, aquel dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y sus ángeles fueron arrojados con ellos. Para ese entonces Dios decidió entonces traer una criatura un poco inferior a los ángeles, pero a su imagen y semejanza, nosotros los seres humanos. Amén. Amén. Y allí en el Edén, que de hecho los que estudian la lección de escuela sabática, durante este trimestre hemos visto cómo lo relacionan como parte del santuario de Dios en la tierra, aquel Edén. Allí fueron puestos nuestros primeros padres. Dios fue muy claro con ellos. De hecho, Jesús personalmente los enseñaba allí. Le dijo, una rebelión en el cielo. Esa rebelión prácticamente ha corrido todo el universo. Ustedes están puestos aquí. Ustedes tienen derecho a comer de todo lo que hay aquí, pero ese árbol y el territorio de ese árbol, hay que cuidarse de él. Ahí está el enemigo, no coman del fruto de él. El día que coman de ese fruto, ¿qué va a suceder? Van a morir. Ven acá, ven acá. No, así le dijo la serpiente a Eva. Con que Dios te ha dicho que tú no puedes comer de todos los árboles que hay en este mundo. Fíjese bien cómo el enemigo ora. Porque el mismo patrón que utilizó con Eva es el mismo patrón que sigue utilizando con cada uno de nosotros.
lo primero que él buscó fue el diálogo. ¿Y cómo provocó el diálogo? De la forma más sencilla. Cuando usted le aseveran algo que no es correcto en forma de pregunta, ¿qué usted va a hacer? Aclararlo. Ahora noten bien, el enemigo de las almas usa los 5 sentidos que nosotros tenemos para provocar que podamos ceder a la tentación. La visión, la audición, el gusto, el tacto y el olfato. Primer sentido, con que Dios te ha dicho que no puedes comer de todos los árboles del huerto. No, todo lo contrario. De todos los árboles del huerto podemos comer, pero del que tú estás comiendo, el Señor nos dijo que no podemos comer de él, porque el día que comamos de él, vamos a morir. Y la Biblia dice que el diablo es padre ¿de qué? De la mentira. Fabricó la primera mentira, pero con una prueba contundente increíble. No van a morir. Y el mismo deseo que había en su corazón lo transmite a aquella mujer. Lo que sabe Dios es que el día que ustedes coman de este árbol, van a ser como Él. Y Él no quiere que nadie sea como Él. Y entonces esa mentira, ¿cuál es el argumento poderoso que la está manteniendo? Una serpiente hablando. La serpiente no es el animal feo que nosotros vemos ahora. La serpiente era un reptil precioso, tenía plumaje. Y cuando volaba y le daba el sol, las plumas variaban de diferentes tonalidades. Si llegan a ser como es ahora de feo, a la mujer ni se acerca. Pero nunca ella había visto una serpiente parlante. El único parlante en el huerto era ¿quién? Su esposo Adán. Y lo mejor que tenemos los seres humanos es que somos lógicos en nuestros pensamientos. Yo me imagino a Eva pensando, wow, si eso ocurrió en la serpiente, simplemente siendo un animal inferior, habla, ya está llegando a raciocinio. Wow, lo que va a pasarle conmigo va a ser extraordinario, la verdad que voy a ser como Dios. Y luego dice el Génesis 3 que ella vio la visión, que el fruto era bueno para comer, era agradable, y lo cogió, el tacto, y lo olió. Ay, pero si esto huele riquísimo. Y finalmente le metió el ñaqui. Chao. Y apreciados hermanos, es el mismo método que usa el enemigo a través de los 5 sentidos. Lo que pasa es que ahora lo ha intensificado. ¿Cómo así? A través de las sustancias controladas, sean legales o ilegales. Toda droga que usa el ser humano altera precisamente los 5 sentidos. Cómo usted escucha, cómo usted ve, cómo usted toca, cómo usted huele y cómo usted siente el sabor. De hecho, el que cae en el uso de la droga, por eso es que se le hace tan difícil. Porque escuchan la música de una forma extraordinaria. Ven cosas que normalmente no se ven, se distorsiona la visión. Cuando toca las cosas las perciben diferente. Y cuando las huele, inclusive hasta nuevos olores surgen. Y cuando van a saborear las cosas, también le saben diferente. Y allí tenemos el problema del pecado. Y ese acto de nuestros primeros padres, por así decirlo, fue tan violento, y de hecho lo que yo voy a expresar ahora, yo no tengo datos científicos para decirlo, así que no denle el crédito, pero según lo que yo percibo, pero no tengo un dato científico para decirlo, eso trascendió hasta el sistema genético de aquellos 2 seres humanos.
¿Y qué transmitieron a los que hemos nacido después de ese momento? La inclinación natural y espontánea hacia lo malo. Y desde que nuestros niños nacen tenemos que corregirlos, guiarlos, porque si los dejamos al garete, lo que tenemos es un potencial criminal. Somos malos por naturaleza. Inmediatamente que nacemos afectados por la inclinación hacia la maldad. Y de paso, no se erradica cuando somos bautizados. Eso se queda en nosotros. Eso va a ser erradicado cuando Cristo venga y nos glorifique. Ya sea que estemos muertos y seamos resucitados, o que estemos vivos y seamos transformados. Pero la inclinación natural y espontánea hacia el pecado no es erradicada de nosotros en el acto del bautismo. Pero Dios hace algo maravilloso. Bueno, ese no es el tema, pero lo voy a adelantar. Dios hace un injerto, pone ahí en esa naturaleza pecaminosa una naturaleza espiritual, divina. Amén. Como menciona Pedro. Pero ese no es el tema de hoy. Eso es de mañana y el miércoles. Finalmente la Biblia dice que todos somos pecadores. Y la Biblia establece que la inclinación del corazón del hombre, según Génesis 8:21, es mala desde su juventud. Y primera de Juan capítulo 1 versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Por lo tanto, el pecado ha traído tristes consecuencias para nosotros los seres humanos. Pablo dice en capítulo 2 de Romanos, versículo 9, que el pecado nos ha traído tribulación y angustia sobre toda persona que obra lo malo. Job 15:20. El impío es atormentado todos los días. Isaías 59:2, no hay paz. El pecado nos ha dejado sin paz, sin descanso, con un sentido de culpabilidad, porque aun cuando estemos metidos en el pecado hasta lo sumo, siempre hay una voz que nos dice que estamos obrando mal. Y finalmente el pecado nos arrebató la vida eterna. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Vuestras iniquidades, Isaías 59:2, os han separado de vuestro Dios. Pero gracias le damos al cielo por el maravilloso Jesús. Porque todo lo que nos arrebató el enemigo de las almas a través del pecado, Jesús está dispuesto a dárnoslo. La paz, el descanso, el perdón, la vida eterna. Amén. Amén. Ahora bien, apreciados hermanos, ¿qué nosotros debemos hacer como seres humanos? Bueno, lo que la Biblia nos sugiere es que hagamos no es fácil, pero tampoco es imposible. No es fácil porque lo primero que nos sugiere la Biblia es que debemos odiar el pecado y sentir vergüenza de haberlo cometido. Pero por nuestra propia naturaleza jamás vamos a odiar el pecado, al contrario. Ahí es que nos gozamos. Y jamás vamos a sentir vergüenza por haberlo cometido. Amós 5:15 dice, aborreced el mal y amad el bien. Ezequiel 36:31, os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que fueron buenas, os avergonzaréis de vosotros mismos. Pero para que nosotros podamos llegar a esa condición tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros. Eso lo vamos a ver el martes. ¿Cómo?
Dios obra una transformación en nuestra vida que llega el momento que aquellos que nos gusta ya no nos gusta y lo que no nos gustaba nos comienza a gustar. Pero eso es obra del Espíritu Santo. Número 2, hay que apartarse de las tentaciones y resistir el mal. Proverbio dice, no entres por la senda de los impíos, ni vayas por el camino de ¿quiénes? De los malos, de los pecadores. El Salmo 34:14 dice, apártate del mal y haz el bien. Pero Pablo sabe que llegó a conclusión. Pablo dijo, wow, ¿cómo es esto? Yo me propongo hacer el bien. Romanos 7. Y finalmente termino haciendo ¿qué? Todo lo contrario. Cuando yo era niño yo tenía una lucha con eso. Era una lucha que, wow, que cuando hacía la comunión me castigaban violento. De hecho, pues yo nunca hice todas las penitencias que me mandaban. Me mandaban 15 Padre Nuestro y como 30 Ave María. Yo hacía la primera y la segunda y me levantaba y me iba. ¿Y tan rápido? No, yo rezo rápido. Pero yo tenía una angustia porque yo amaba a mi mamá. Pero a veces yo me ponía medio malcriado con mi mamá, pero yo no quería ofender a mi madre, pero terminaba haciéndolo. Claro, es que aquella India tampoco era fácil. Cuando la Biblia dice no provoquemos a nuestros hijos, no los provoquen, por favor. Yo aprendí eso temprano en la vida. Pero apreciados hermanos, esa es nuestra condición. La Biblia nos recomienda eso. Pero por nuestra propia naturaleza no podemos. Necesitamos una ayuda especial. Lo tercero que nos dice la Biblia es que debemos resistir decididamente a Satanás, usando las armas espirituales. Y cuando usted lee Efesios capítulo 6, versículo 11 al 18, que yo no lo voy a leer esta noche, ¿verdad? Porque entonces no nos iríamos de aquí. Pablo nos dice que debemos ser vestidos de la armadura de Dios. Y allí la describe, el cinto, la cota, el yelmo, el escudo y finalmente una sola arma ofensiva que es la espada. Lo cuarto que nos sugiere la Biblia es que debemos aceptar que la victoria es segura en Cristo. Dios que nos ama nos ayuda a salir más que vencedores en todo cuando confiamos en Cristo Jesús. Pablo dijo, gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, voy a adelantarle. Jesús se ha convertido en nuestro sustituto. ¿Qué es eso, pastor? Pues que cogió nuestro lugar. Él cogió toda la mala conducta, las malas decisiones, las malas crianzas, la forma como hemos abusado de nuestro cuerpo, el daño que le hemos hecho a nuestros prójimos. Y él dijo, dame acá todo eso. Yo te lo voy a cambiar. ¿Por qué no los cambió? Por una vida de perfecta obediencia a Dios. Tú coges eso y yo cojo esto. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Él llevó las consecuencias de mis actos. Mas la dádiva de Dios es ¿qué? Pero como la vida de Jesús es perfecta, me provoca a mí ¿qué? La vida eterna. Es un trueque que hace el Señor. Gracias le damos al cielo por ese trueque. Mañana vamos a hablar del plan de la salvación y ahí vamos a ver detalle a detalle cómo es que nosotros somos transformados. Y el martes vamos a ver cómo obtenemos ese evento que obtuvo aquella mujer que fue llevada a Jesús con el propósito de hacer un entrampamiento de Jesús. ¿Cómo es que obtenemos el perdón de nuestros pecados? Y nos vamos a sorprender, hermano, cuán sencillo lo hace el cielo y cuán complicado nosotros lo presentamos.
Pero estar en Jesús literalmente es ser una nueva creación. Así pues, con la poderosa ayuda de Dios, nosotros debemos resistir las tentaciones de Satanás, con la poderosa ayuda de Dios. Debemos anhelar limpiar nuestra vida de todo pecado y con la ayuda del Señor, de ahí en adelante vivir una vida victoriosa. Y le tengo buenas noticias, es posible. Esto no es una ilusión, ni es meramente un ideal inalcanzable. No, es posible. En este mundo, aún con toda la maldad que reina a nuestro alrededor y en nosotros, es posible. Cristo lo ha hecho posible. En esta noche, antes de salir, yo quisiera orar por personas que tienen algún problema, ya sea con sus hijos o en su vida matrimonial. Yo no le voy a pedir obviamente que vengan al frente porque sabemos que orar por eso y pasar al frente pues podría ser como un sello puesto, pero yo quiero orar por esas personas. Así pues, yo los invito a estar todos en pie para invocar la presencia de nuestro Dios. Dígame, mi hermana, usted iba a decir algo. Seguro, sí, vamos a orar por todos nuestros hijos. Señor, que estás en los cielos, alabado y bendecido sea tu nombre. Gracias te damos por el hermoso día que nos diste. Gracias te damos porque estamos conscientes que en la mañana estuviste con nosotros, gozándote junto a nosotros con la actividad que realizamos para los miembros de esta iglesia y toda la comunidad. Y gracias por ella. Tu bendición para el club de conquistadores de esta iglesia. Que los esfuerzos que hicimos hoy sean una bendición para ellos y solamente en el futuro inmediato nos daremos cuenta que hacer esfuerzo por nuestros niños y jóvenes y adolescentes es la inversión más hermosa que podemos hacer como gente adulta. Guárdalo. En esta noche también queremos aprovechar la oportunidad para nuevamente agradecerte como tú eres. La verdad que la rebelión no tenía razón de ser. Tú eres un Dios amoroso, tú eres un Dios misericordioso y a la misma vez justo. Tú eres un Dios que ha hecho todo lo posible para que nosotros seamos literalmente una nueva creación. Y aunque el pecado habita en nosotros y tenemos esa inclinación natural, podemos llevar una vida feliz y victoriosa gracias a lo que tú has hecho para nuestro beneficio. Y nuevamente tenemos que decirte gracias. Eres digno de toda gloria, de toda honra. Humildemente acudimos a ti. Queremos presentar nuestros hijos delante de ti. Señor, tú sabes cuánto hemos orado por nuestros hijos. Y no nos queda otra esperanza que depositar nuestra confianza. Tú los amas y tú quieres, si están fuera del redil, sabemos que en un momento nos los va a traer nuevamente al redil. Obviamente vendrán lacerados y marcados. Y para muchos tienen que pasar por esa situación para que puedan valorizar lo hermoso y poderoso que tú eres. Queremos presentar también delante de ti a la pareja que nos ha dado, para que tú la puedas guiar, la puedas guardar, la puedas preservar y que la salvación sea una realidad en su vida y vele por ella con temor y temblor. Sabemos, Señor, que no es fácil compartir una vida, siempre hay diferencia. Sabemos que el enemigo de las almas se ha levantado poderoso contra el matrimonio. Pero nuevamente acudimos a ti para que tú lo puedas vencer. Ayúdanos a
las asperezas que pueda haber entre nosotros, limarlas. Y que aquel amor que en un momento nos prometimos nuevamente, mutuamente, pueda reinar en nuestra existencia. Queremos también aprovechar, Señor, y poner delante de ti a los nietos que nos ha dado. Hay veces que como abuelos nos desesperamos. Es poco, muchas veces no podemos ni trascender por encima de nuestros hijos para dar la mano con los nietos, pero los ponemos delante de ti. Y aquellos que tienen el privilegio, que pueden convivir con ellos y participar en la crianza, te estamos sumamente agradecidos también. Esta noche danos un sueño tranquilo, un sueño restaurador, y que por tu gracia mañana podamos tener un hermoso y alegre despertar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ¿cuándo nos volvemos a ver? Mañana vamos a hablar del plan de la salvación. Glorioso el plan de la salvación. ¿Está bien? Me lastimé jugando tenis ayer. ¿De veras? No